Si tienen sus Biblias, abran a 1 Pedro capítulo 2 y en realidad vamos a estar haciendo algo un tanto diferente el día de hoy, porque el pasaje que nos toca a nosotros el día de hoy no lo podemos entender a menos que lo ubiquemos dentro del contexto de 1 Pedro. Entonces, como parte del mensaje, vamos a estar viendo en los primeros minutos un resumen de este libro y de algunas de las cosas que ya hemos estudiado. Y luego llegaremos al pasaje. El pasaje que tenemos para hoy es bastante breve, bastante simple. Entonces no necesitaremos todo el tiempo para hablar del pasaje. Entonces no se asusten si va corriendo el tiempo y no hemos llegado a nuestro pasaje todavía. Pero cuando nosotros miramos a nuestro alrededor el día de hoy, podemos ver que el mundo está pasando por tiempos turbulentos, no solamente por el coronavirus, sino alrededor del mundo vemos protestas, vemos eh, saqueos, vemos conflictos entre las autoridades y diferentes grupos de personas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, es parte de esa relación muchas veces conflictivas que existe entre las autoridades de este mundo y los ciudadanos de este mundo. Y es una situación difícil. Vas a Estados Unidos y quizás porque el color de tu piel es un poco diferente, te pueden arrestar y como pasó trágicamente hace unos días, pudieras terminar muerto. Pero no pensemos que eso sucede solamente en Estados Unidos. Recuerdo en España que había una actitud muy negativa hacia los africanos y hacia los gitanos que venían de otras regiones. Pero también puede pasar en México, cuando el tránsito te detiene solamente porque eres güero. Y ve ahí quizás una oportunidad de lucrar algo. Algo que sucede alrededor de todo el mundo, porque te ves más pobre que los demás, probablemente vas a ser objeto de maltrato. ¿Maltrato por quién? Por las mismas personas que deberían de tratarte bien, deberían de protegerte, deberían de cuidar de las personas maltratadas, marginadas, las personas pobres sin acceso a poder. Esta es la situación en el mundo en el que vivimos. Hay sufrimiento, hay injusticia. Y en 1 Pedro nosotros encontramos que la injusticia y el sufrimiento es un tema bastante grande, pero el sufrimiento en particular que ellos estaban experimentando no era como cualquier sufrimiento, sino era específicamente porque ellos eran seguidores de Cristo y sufrían injustamente por su fe en Cristo, por las creencias que tenían. Esto sucede el día de hoy también. Puedes ir a Corea del Norte o a China y los gobiernos totalitarios comunistas ahí pues oprimen a los cristianos. Puedes ir a países como Nigeria, donde personas llegan y por su fe musulmana atacan y masacran aldeas enteras porque son seguidores de Cristo. Esto pasa en el país de México también, donde personas en lugares como Chiapas tienen que salir huyendo o si no van a ser asesinados. Puede pasar en Oaxaca, donde abusan de ese concepto de los usos y costumbres para obligar a las personas a participar en ritos católicos en contra de sus convicciones religiosas y si no, los expulsan del pueblo. Lo que nosotros podemos observar es que la persecución es una realidad, es algo que sucede el día de hoy. Muchos de nosotros no lo experimentamos, pero a veces sí hay sufrimiento que viene de parte de nuestras autoridades. Y entonces para nosotros la pregunta muchas veces es cómo debemos responder a la injusticia y al maltrato cuando viene de nuestras autoridades. Y quizás lo que nosotros vamos a encontrar en el libro de Primera de Pedro es que la respuesta de Pedro es muy poco moderna, es muy poco occidental. Tiene muy poco que ver con la manera en que nosotros vivimos nuestra vida, los valores que a veces nosotros tenemos y defendemos en nuestro mundo. Entonces, ¿cómo respondemos? Bueno, vamos a hacer ese resumen del libro de Primera de Pedro, como habíamos comentado, para entender esto. Y déjame resumir algunas verdades que ya hemos visto
en el libro de Primera de Pedro, pero que necesitamos tener muy presentes cuando llegamos a este pasaje. Una de las cosas que podemos observar en Primera de Pedro es que el sufrimiento es una realidad para el creyente. De hecho, iniciamos el libro recordando que estamos sufriendo aflicciones. Y el apóstol Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, ¿en qué? En las aflicciones, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pasamos pruebas, estamos pasando aflicción. Y de hecho, el apóstol Pedro nos dice que ni debería de sorprendernos esta realidad. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando sufres, no es extraño. De hecho, deberíamos de considerarlo extraño cuando somos creyentes y no sufrimos. Y tenemos una idea muy tergiversada de esto. Pensamos que porque somos hijos de Dios, no deberíamos de sufrir. La Biblia nos dice algo totalmente diferente, que no debería de sorprendernos cuando nosotros sufrimos. De hecho, el apóstol Pedro va más allá de eso, decirnos que nos alegremos y que no nos sorprendemos, y dice algo que es bastante impactante. Nos dice que el sufrimiento es la voluntad de Dios para el creyente. Ya no solamente algo que puede suceder, sino es algo que Dios quiere que suceda en nuestra vida, que es su voluntad. Nos dice en 1 Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, puede ser la voluntad de Dios que tú sufras. 1 Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, estás padeciendo según la voluntad de Dios. Como digo, esto no son ideas muy modernas. Es como que nuestro cerebro hace, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Pero esta es la voluntad de Dios. Ahora, hay otro punto que se enfatiza en todos los capítulos de este libro. Y es que el sufrimiento fue la experiencia del modelo del creyente, de nuestro patrón. Y dije que esto aparece en cada capítulo del libro. En 1:11, en el 2:21 al 23. Ese pasaje lo vamos a leer en un momento, aunque realmente toca para la semana que viene, pero es muy bueno leerlo porque es como un nexo para estas porciones que estamos estudiando estas semanas. En el 4:1, en el 13, en el 5:1. Todos estos pasajes enfatizan para nosotros que Cristo, siendo el Hijo de Dios, sufrió. Mira lo que dice 2:21 al 23. Nos dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para incluso sufrir. Y mira lo que dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo es nuestro modelo. Y debemos de seguir sus pisadas. ¿Y cuál fue el camino que Jesús recorrió para nosotros? El cual no hizo pecado. O sea, él no hizo nada para merecer un trato injusto o tosco de parte del gobierno, pero él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo es nuestro modelo y él sufrió. Entonces, no debería de sorprendernos a nosotros cuando nos toca sufrir. Es nuestro llamado. Para esto fuisteis llamados. Ahora, noten también otra verdad. Y la verdad es que el sufrimiento, perdón, el sufrimiento no cambia la identidad del creyente. Podemos a veces dudar de que somos hijos de Dios si estamos sufriendo. O sea, si soy hijo de Dios, entonces, ¿por qué sufro? El Dios omnipotente del universo debería de estarme dando bendiciones y protecciones, pero la realidad es que a pesar del sufrimiento que podemos experimentar, eso no cambia nuestra identidad y no tenemos tiempo de ver todo lo que el apóstol Pedro nos ha dicho acerca de nuestra identidad. Déjame nada más recordarles de algunas cosas. En el 1:14 nos llama hijos obedientes, somos hijos de Dios. En el 2:9 que vimos la semana pasada,
el apóstol Pedro nos recordó que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra identidad. Y luego también en el 2:11 nos dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. A propósito, si tú vas a un país nada más de visita, de pasada, y puedes ver injusticia, quizás es algo que te moleste, ¿verdad? Pero es probable que no te preocupe tanto como cuando lo ves en tu propio país. ¿Por qué? Porque eres extranjero, vas de pasada. Este mundo, pues es que vamos de pasada. Y eso lo conectamos con un tema también muy importante en el primer capítulo de esta epístola. Somos extranjeros y peregrinos, hijos de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, todo lo que nos dice Pedro, y eso nos da a nosotros una esperanza viva. Una esperanza viva, nos dice el versículo 1:3. En el 1:11 nos habla de la gloria venidera. Nos dice en el 1:21 que tenemos fe y esperanza en Dios. En el 3:5 habla de las mujeres que ponen su esperanza en Dios. Entonces, nosotros estamos en un mundo y estamos sufriendo en este mundo injusto, pero hay algo que nosotros tenemos. Hay algo que nos ayuda, hay algo que nos motiva y es una esperanza de que hay algo mejor que nos espera. Hay algo mejor más adelante. Y déjame decirte lo siguiente, que tú no vas a poder sobrevivir el trato injusto en este mundo si tú tienes todas tus esperanzas puestas en este mundo. Pero si tú tienes tus esperanzas puestas en el mundo venidero, en la gloria venidera, cuando se manifiesta el Señor Jesucristo en toda su gloria, entonces tú podrás sobrevivir, tú podrás florecer y triunfar, aun cuando estás sufriendo injustamente en este mundo. ¿Por qué? Porque eres extranjero y peregrino en este mundo. Ahora, también debemos de notar algo que el apóstol Pedro nos ha dicho, y es que el sufrimiento no cambia el comportamiento del creyente. El sufrimiento no cambia el comportamiento del creyente. En los versículos del 14 al 17, en el primer capítulo, recuerda que nos llama hijos obedientes, que no nos conformamos a los deseos que teníamos antes de convertirnos a Cristo, sino porque Él es santo, entonces nosotros somos santos en toda nuestra manera de vivir. En el versículo 17 nos dice que nosotros nos conducimos en el temor de Dios, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Cuando el mundo nos maltrata y nos trata injustamente, nos conducimos en el temor de Dios. Cuando el mundo nos acepta y nos aplaude y habla bien de nosotros, nos conducimos en el temor de Dios. En el 2:1 dice que debemos de desechar toda malicia y todo engaño y toda hipocresía y toda envidia y todas las detracciones. Eso todo lo tenemos que dejar a un lado. ¿Por qué? Porque el maltrato que nosotros recibimos de otras personas no cambia nuestra conducta. Y los versículos que vimos la semana pasada nos dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos está diciendo cómo debemos de actuar siempre, pero recuerda el contexto. Nos está diciendo cómo debemos de actuar en particular cuando sufrimos injustamente por nuestra fe. Y nota lo que dice, que nos abstenemos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y yo estaba pensando, ¿sabes qué? Una de las ocasiones donde más me cuesta a mí no reaccionar según mi cara es cuando alguien me trata injustamente. ¿Qué tal a ti? ¿Cuál es tu respuesta cuando quizás alguien te critica injustamente o alguien te roba o alguien te maltrata o ese tránsito te va a sacar los 100 pesos o los 200 pesos de manera que sea?
O quizás cuando hay un dictamen jurídico en tu contra. ¿Cómo respondes? O sea, en todos nosotros, en esos momentos es quizás cuando más difícil lo tenemos nosotros para actuar de una manera correcta, pero el sufrimiento no cambia el comportamiento del creyente. ¿Cómo es que nosotros respondemos cuando nos enfrentamos a estas situaciones? Respondemos con una conducta santa y atractiva que glorifica a Dios. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, ¿verdad? Que nuestra conducta debe ser diferente y que eso debe hacer que los inconversos glorifiquen a Dios. Todo eso es como que el contexto que nos acerca entonces a nuestro pasaje. ¿Cómo debes de responder cuando las autoridades de tu vida son injustas? Y eso va a ser el tema de los siguientes 3 pasajes, este y los 2 que siguen. Y yo quisiera que tú leyeras un momento los siguientes versículos. Míralo ahí en tu Biblia. ¿Ok? Son los primeros versículos de las siguientes 3 secciones. ¿Puedes notar un patrón? ¿Cuál es el patrón? ¿Cómo comienza? Estad sujetos, someteos. Y está hablando de 3 relaciones en el mundo antiguo donde habían autoridades, ¿verdad? Y quiero que detectemos que nos está hablando precisamente de autoridades injustas. En el 2:13 al 17 tenemos el gobierno injusto. Empezando en el versículo 18 al 25 tenemos amos injustos. Y del 3:1 en adelante está hablando de esposos injustos. ¿Te das cuenta de ese patrón? Pedro dice que los esclavos de ese día debían de someterse a los amos incluso injustos. Y los esposos inconversos que frecuentemente maltrataban a sus esposas conversas, pues debía de tratar o debían de responder con sumisión. Y esto es tan difícil para nosotros, ¿verdad? En nuestro día moderno. Y voy a decir algo que es quizás chocante para nosotros en nuestro mundo, en nuestro día, pero quiero que nosotros detectemos que hay cosas que son más importantes que tus derechos humanos. Y la gloria de Dios es la más grande de todas esas cosas. Los derechos humanos. Vivimos en esta última semana, hemos visto tanto reclamo por los derechos humanos y por supuesto que nosotros debemos de defender los derechos humanos, pero sabes, hay cosas más importantes que los derechos humanos. La gloria de Dios es una de ellas. Hay cosas más importantes que evitar el sufrimiento en nuestra vida y el renombre de Cristo es una de esas cosas. Hay guerras que hay que pelear, que son más importantes que las guerras de justicia social. Y es la guerra entre la luz y las tinieblas, que nosotros somos soldados de Jesucristo predicando el Evangelio. Y entonces, aunque nos choca en el mundo en el que nosotros vivimos, tenemos que reconocer que para nosotros, que somos real sacerdocio, linaje escogido, hijos obedientes de Dios, hay cosas más importantes que nuestros derechos humanos, que la justicia social, que evitar el sufrimiento injusto. Y sabes, muchos creyentes el día de hoy se están olvidando de esto. Y porque se olvidan de esto, se olvidan de lo que es más importante. Entonces no saben cómo responder ante el sufrimiento injusto. Y el sufrimiento injusto les carcome por dentro y les lleva a responder de maneras que no son bíblicas. Y tenemos que recordar lo que es verdaderamente importante para poder responder bíblicamente ante el sufrimiento injusto en este mundo que vivimos. Y recuerda, todos lo van a experimentar. Y quizás en ciertas maneras los hijos de Dios lo experimentamos más que algunos otros. ¿Sabes? Esto nos choca, ¿verdad? Y hacíamos esa pregunta, ¿cómo debemos de responder? Y aquí está la respuesta. Ante la injusticia de nuestras autoridades, tenemos que esperar con una dulce y atractiva sumisión que trae gloria al Señor.
Cuando las autoridades de tu vida son injustas, tú tienes que responder, tú tienes que esperar. Ahora, piensa un momento en esa palabra, esperar, va ligada con esperanza. Nosotros tenemos una esperanza que la justicia perfecta del Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá. Y un día reinará perfectamente con justicia absoluta sobre la tierra. Pero de mientras, tenemos que esperar. Pero ¿cómo esperamos? Con una dulce y atractiva sumisión que trae gloria a nuestro Señor. Eso es lo que el apóstol Pedro nos va a decir en los siguientes versículos. Y les dije que nos íbamos a tardar un poquito, ¿verdad? Pero creo que ya hemos puesto todo el panorama para ahora sí llegar a nuestro pasaje y ver brevemente lo que el pasaje nos dice a nosotros. ¿Qué nos dice? Bueno, en los versículos 13 al 15, lo que el apóstol Pedro nos dice es que tenemos que someternos a nuestras autoridades. Nos dice el versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aquí vemos la instrucción que nos da el apóstol Pedro, que es de someternos a nuestras autoridades. Vemos la motivación que nos da el apóstol Pedro, que es por causa del Señor. Ahora, también nos dice algo acerca de cuál es el rol del gobierno. El rol del gobierno nos dice que es que deben castigar a los malhechores y alabar a los que hacen bien. Bueno, ¿qué pasa cuando castigan a los que hacen bien y alaban a los malhechores? Pues debemos de pelear, debemos de luchar, debemos de quemar carros y saquear edificios y agredir a policías. O sea, si ellos incumplen con su obligación, eso me da a mí la excusa de incumplir con mi obligación. Pero recuerda que el sufrimiento injusto no cambia nuestra conducta. La indicación bíblica es sumisión. Sumisión, eso es lo que Dios nos ha dicho. Y algunos dicen, pero es que mis autoridades son tan injustas. Ok, ¿crees que las autoridades en el tiempo del apóstol Pedro eran grandes valedores de los derechos humanos y estaban luchando en contra de la injusticia social? No, todo lo contrario. ¿Sabes quién era el emperador durante este tiempo? Cuando el apóstol Pedro escribe Primera de Pedro, el emperador era Nerón, conocido por ser un loco que solamente quería hacer lo que a él le convenía, que era completamente arbitrario en su aplicación de la justicia. Alrededor del Imperio Romano se suscitaban diferentes persecuciones, muchas veces locales, en contra de los cristianos porque los rechazaban por esas creencias que tenían. Entonces, las autoridades que nosotros tenemos quizás son bastante más justas que las autoridades que habían en el tiempo de Pedro. Y aún así, él dice, someteos. Ahora, podemos ver que nuestra lealtad a nuestras autoridades humanas no es absoluta. Lo podemos ver de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando tu autoridad te manda a hacer algo que va en contra de la clara enseñanza de la palabra de Dios, entonces tienes que desobedecer a esas autoridades. El apóstol Pedro mismo, este mismo Pedro que escribió Primera de Pedro, ¿verdad? Ese mismo Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres en Hechos capítulo 5, cuando le mandaron no predicar el evangelio. Entonces, Pedro claramente sabe que hay situaciones donde no podemos someternos a las autoridades porque nuestra lealtad principal es a nuestro Señor. ¿Cómo comienza el versículo? Diciendo por causa del Señor. La palabra Señor conlleva autoridad para nosotros. Y tenemos que someternos a nuestro Señor, primeramente. Y a veces no podemos someternos a lo que son instituciones humanas. Cristo es Dios. Los gobernantes son humanos. Pero ¿cuál es la característica habitual que debe dominar en nuestra respuesta a las autoridades de nuestra vida? Sumisión. Acatar lo que ellos nos mandan a hacer. Y su mal comportamiento no justifica mi mal comportamiento. Mira, Cristo sufrió injustamente. La iglesia del primer siglo cumplió o sufrió injustamente, fue perseguida. Nosotros el día de hoy vamos a sufrir injustamente.
Pero ¿qué nos caracteriza? Una dulce y atractiva sumisión para la gloria de Dios. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Esta es la voluntad de Dios, nos dice el versículo 15, ¿verdad? Haciendo esto, nosotros vamos a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos, según el versículo 15. Ahora, esto no significa que nosotros nunca vamos a ser criticados a pesar de no hacer mal. Vivimos en un mundo que odia la verdad y a veces nos van a maltratar, a veces nos van a criticar. Pero ¿sabes lo que sucede? En muchos países donde los cristianos han sufrido injustamente de la manera bíblica, con esa dulce y atractiva sumisión que trae gloria a Dios, ese testimonio de sufrimiento ha sido uno de los factores en hacer que la luz del Evangelio siga expandiéndose por todo el mundo. Ha atraído a millones y a miles de personas a la luz del Evangelio porque ven algo diferente y es atractivo. Es poderoso, es algo que ellos añoran también, tener algo que es más grande que este mundo. Quieren esa esperanza viva. Y cuando nosotros no tenemos nuestra esperanza puesta allá y la tenemos puesta acá y respondemos de una manera que no es sumisa, que no es dulce, es algo que entonces repele a las personas del Evangelio que nosotros profesamos creer. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir y sufrir injustamente. En el siguiente versículo, el versículo 16, nos dice el apóstol Pedro que no podemos excusar o justificar nuestra rebeldía. Dice así, como libres, yo soy libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es verdad, eres libre, pero no libre de manera absoluta. Eres siervo de otro Señor, eres siervo de Dios y tienes que hacer lo que Él te dice, y lo que Él te dice es responde con una dulce y atractiva sumisión, aun cuando tus autoridades son injustas en tu vida. Entonces no justifiques tu libertad, o perdón, tu rebeldía con tu libertad. Recuerdo cuando era joven escuchar a un conferencista que tenía un ministerio sobre el creacionismo. No era Respuestas en Génesis, era otra organización. Y años después supe que ese conferencista fue a parar a la cárcel porque su ministerio dejó de pagar impuestos. Dejaron de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque decían que ellos no estaban bajo la autoridad humana. Ellos eran miembros ciudadanos de otro reino, un reino celestial. Pero ¿qué dijo el rey del reino celestial? Dad a César lo que es de César. Y tu rey te dice, sométete a las autoridades. No puedes justificar tu rebeldía. En este tiempo de coronavirus, algunas iglesias han mantenido sus actividades normales, diciendo que nosotros vamos a obedecer a Dios, pero aunque respetamos, ¿verdad?, las decisiones que ellos toman, nosotros creemos que es nuestra obligación someternos a nuestras autoridades. Esto es lo que Dios pide de nosotros. Ahora también podemos ver en el versículo 17 que el apóstol Pedro dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces, de manera de resumir este versículo, lo puse así, honra a todos, pero teme a Dios. Honra a todos, pero teme a Dios. Sí, tenemos que honrar a todas las personas. Son seres humanos creados en la imagen de Dios. Y por eso no debe haber maltrato, no debe haber racismo, no debe de haber preferencias, diferencias en cómo tratamos a las personas, si son ricos, si son pobres, si son de cierto color de piel o de cierto nivel social. Nuestro trato debe ser uniforme a todas las personas. Honramos a todos. Amamos a nuestros hermanos, somos parte de esa familia de la fe y como ya hemos visto, debe haber en nosotros un amor fraternal no fingido en el 1:22, ¿verdad? Y luego al final dice que debemos de honrar al rey. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia las autoridades de nuestra vida? Reverencia, respeto por la posición exaltada en la que Dios les ha puesto, según Romanos capítulo 13. Pero en medio de eso, ¿qué dice? Teme a Dios. ¿Dónde está tu lealtad principal? Tu lealtad principal está
en Dios. Ahí está tu lealtad principal. Es a Él al que debes de servir. Y entonces, lo que nosotros hemos dicho es que nos olvidamos de lo que es importante y no sabemos cómo responder ante el sufrimiento injusto. Pero ¿cómo dice la Biblia que debemos de responder ante la injusticia de nuestras autoridades? Debemos de esperar la justicia perfecta de nuestro Señor con una dulce y atractiva sumisión que trae gloria a tu Señor. Ahora, vamos a tomar unos minutos para hacer aplicación ahora. A intentar ser pues, un poquito más prácticos, ¿verdad? ¿Cómo debe ser tu relación con el gobierno? Debe ser de sumisión, dulce y atractiva, aun cuando lo que ellos te piden te parece ilógico. Entonces, como empresario o en tu trabajo, ¿qué debes de hacer? Todo lo que el gobierno te pide. Debes observar todas las exigencias gubernamentales. Esto es lo que Dios pide. ¿Qué tal cuando hablamos de AMLO? ¿Qué tal? ¿Te gusta AMLO? ¿No te gusta? ¿Qué tal para ti que no te gusta el presidente de la nación y no te gustan sus políticas? ¿Cómo debes de responder? Bueno, debes de honrar al presidente por la posición en que Dios le ha puesto. Por supuesto que puedes votar en contra de él en las siguientes elecciones. Puedes ir a protestas pacíficas, como la de hace unos días, ¿verdad? Pidiendo su renuncia si quieres. Puedes usar las redes sociales para señalar sus errores, siempre y cuando lo hagas de una manera respetuosa y correcta. Esto es cómo deberíamos de actuar. ¿Qué tal a ti que votaste por Andrés Manuel López Obrador y crees que es la segunda avenida de Benito Juárez? ¿Cómo debes de actuar? Bueno, lo que yo te recordaría es que no es la segunda avenida del Mesías, ¿verdad? Y que el presidente de la nación es solamente un ser humano que no merece nuestra adoración, ni es la esperanza de México, ni puede salvarnos de todos nuestros problemas, porque Señor solo hay uno y es Cristo el Señor. Pero si quieres apoyarle, bueno, pues adelante, ¿verdad? ¿Qué debe de caracterizarte siempre? Esa actitud dulce y atractiva, sumisa, ¿verdad? Y esto no significa entonces que no puedes ir a protestas o que no debemos de luchar contra las injusticias o de intentar defender los derechos humanos de nosotros o de otras personas que están siendo maltratadas y marginadas. Pero significa que no lo hacemos en las pasiones de nuestra carne, sino que aun cuando luchamos por nuestros derechos, lo hacemos con esa dulce y atractiva sumisión a Dios y a las autoridades. Entonces, no lo hacemos saqueando tiendas y quemando carros y agrediendo policías, ¿verdad? No lanzamos bombas molotov, sino tiene que ser un diálogo cortés, serio, donde usamos las instancias y los recursos legales que Dios nos ha provisto y que nuestras autoridades mismas nos han provisto. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu actitud hacia las autoridades, especialmente las gubernamentales, que es el tema de nuestro pasaje el día de hoy? ¿Qué dices en las redes sociales acerca de las autoridades? Tu trato y tu manera de hablar y de expresarte acerca de ellos refleja dulce y atractiva sumisión o eres muy sarcástico, muy crítico, a veces incluso puedes compartir fake news, ¿verdad? Desinformación para hacer quedar mal al otro partido que no te gusta. Eso no debe de caracterizar al creyente. Y tú en lo personal, ¿cómo tiendes a reaccionar cuando te tratan injustamente? Respondes con dulce y atractiva sumisión para traer gloria a Dios, porque eso es más importante. Respondes así porque recuerdas que tú eres extranjero y peregrino y nada más vas de pasada y tu reino es otro reino. Estás realmente actuando de una manera que va a traer gloria a Dios. ¿Sabes? Eso es lo más importante. Entonces, mi hermano, sí, vivimos en un mundo injusto, pero mientras esperas la justicia perfecta de tu Salvador,
Espera con esa actitud de dulce y atractiva sumisión. ¿Para qué? ¿Para que te salgas con la tuya? No, para que así tu Dios sea glorificado. Y eso es lo más importante de tu vida. ¿Cómo estás viviendo con las autoridades de tu vida? Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que le glorifica. Esto es lo que va a traer a los inconversos a Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a que seamos esta clase de persona que glorificamos a Dios con nuestra dulce y atractiva sumisión. Vamos a orar. Padre, sabemos que esto es muy difícil y que nuestra carne lucha en contra de esto. Pero Padre, te pido que tú nos ayudes y que de esta manera podamos nosotros reflejarte y glorificarte. Señor, pon nuestros ojos en nuestra esperanza futura, en aquel que es realmente nuestro Señor. Señor, anhelamos la justicia perfecta. Señor, incluso aquí podemos luchar por la justicia, aquí sobre la tierra, pero haznos hacerlo de una manera dulce y atractiva que te trae gloria. Y ayuda a nuestro corazón perverso, Señor, que siempre buscará la manera de justificar nuestro pecado. Señor, ayúdanos a esperar como tú quieres que esperemos. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.